La atención de las víctimas de violación en el país ha tenido avances en los últimos años. Sin embargo, las autoridades y especialistas reconocen que el abordaje de la revictimización, el tiempo de respuesta, la capacitación de los funcionarios son algunos de los aspectos que deben mejorar. Janet Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, señaló que un primer aspecto ha sido ampliar los lugares en donde se da atención médico-forense a las víctimas de violación. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando ocurría un caso de violación, a las víctimas se les daba una valoración médico-legal únicamente dentro de la GAM. Entonces, en esas horas no hábiles también teníamos un problema a nivel del Poder Judicial porque el Departamento de Medicina Legal solamente atendía en sus unidades médico-legales fuera de la área metropolitana, solamente atendía en horario hábil. Entonces, las víctimas de violación, aunque no las tuviéramos que trasladar al hospital, sí, ellas tenían que venir hasta San Joaquín de Flores en Heredia a hacer las diligencias para la prueba médico-forense o médico-legal. Entonces empezamos a organizarnos y bueno, esto la víctima lo tenía que hacer solita, ella sola tenía que ver cómo se proveía para venir, y lo que sucedía más bien era que no lo hacía, no venía, sino que si llegaba a tratar de interponer la denuncia, que la denuncia sí se le recibía porque el OIJ sí está abierto 24/7 todo el año y también hay Fiscalía de Turno Extraordinario, entonces se le tomaba la denuncia y se le decía tiene que ir al médico forense. Si era viernes, entonces le decían, bueno, no, entonces el lunes, si usted no va a ir a San Joaquín porque estaba en Golfito o estaba en Upala, por supuesto que no va a venir. Entonces se perdía una gran cantidad de pruebas, digamos, a nivel de administración de justicia, se perdía la evidencia porque la víctima llegaba hasta el lunes y en muchos casos ni siquiera llegaba, entonces no se le practicaba la evidencia. En este sentido, se crearon los equipos de respuesta rápida con personal especializado de la Caja y del Poder Judicial, es decir, que en caso de violación, la persona debe ser trasladada para el proceso médico-legal a uno de los siguientes centros hospitalarios: Hospital Calderón Guardia, Hospital México, San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños, Monseñor Sanabria, Bonifacio, Anexión de Nicoya, Hospital de Liberia, Hospital de San Carlos, Escalante Pradilla, Max Peralta, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Max Terán Valls, Hospital Grecia y San Ramón y el Hospital de William Allen Taylor. Reducir la revictimización es otro de los retos a los que se enfrentan los estados a la hora de brindar atención a las víctimas de violación. En Costa Rica, este aspecto se ha centrado en reducir la cantidad de veces que la persona deba brindar el testimonio de la violación. La declaración solo fuese dada X cantidad de veces porque se daba 9 veces, ahora se da 2, 3 veces a lo sumo, y esas 3 veces si se da es muy diferente a las 3 veces que se daba antes del protocolo. ¿Por qué? Porque antes hacían una entrevista larguísima, preguntando de todo, ahora ya la policía de la fuerza pública, por ejemplo, ya sabe que tiene que preguntar lo mínimo posible para poder direccionar a la víctima hacia los servicios que requiere, pero no hacer una entrevista de fondo. Sin embargo, Larisa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos, detalló que el abordaje de la revictimización de las personas que han sufrido violación va más allá de contar la historia más o menos veces y empieza desde la capacitación del personal. Este tema de que las mujeres o las víctimas de violencia sexual no necesariamente saben dónde denunciar, llamo al INAMU, llamo al 911 y tengo que contar la historia varias veces. Entonces creo que sería muy injusto que pensemos que el número de veces que se cuenta la historia de lo ocurrido, de lo traumático, es únicamente en esos términos como secos y objetivos, ¿verdad? Sino que justamente tenemos que ir un poco más allá y tener esa empatía y esa compasión para poder entender que
el proceso es mucho más largo que el proceso formal, ¿verdad? El proceso de la víctima es mucho más largo que el proceso formal o que el proceso estatal o que el proceso de justicia. Creo que además el personal que atiende en general, no digo solo aquellas personas que atienden víctimas de violencia sexual, sino en general, requieren una mayor capacitación. Para Gloria Terwes, doctora de la Caja Costarricense de Seguro Social y coordinadora del programa de normalización del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, la atención y respuesta respecto a la gestión de la parte emocional de las víctimas es otro punto que debe fortalecerse. Una de las cosas que el país realmente debe fortalecer mucho a lo largo y ancho de todo su funcionariado es precisamente la atención de primeros auxilios emocionales, porque una persona que pasa por este asalto, digámoslo así, definitivamente el primer problema es el impacto o el choque psicológico que tiene. No va a pensar en que tengo VIH, voy a ir a tener infección de transmisión sexual, no, está tan impactada que por mucha información que le vaciemos en el momento, la persona no va a ser insight de esa información. Entonces yo creo que más que centrarnos en términos como se oía en las noticias anteriores, de que el protocolo, que los medicamentos, yo creo que no, o sea, definitivamente es cómo atendemos oportunamente a esa persona, ¿verdad? De forma inmediata y con un trato muy humanizado y muy digno. La capacitación de los funcionarios de las instituciones que sean parte del protocolo es un tema fundamental porque requiere atención muy específica para las personas que han sufrido un hecho traumático, como una violación. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como la Caja reconocen que el hecho de que todas las personas funcionarias hayan recibido capacitación sobre el protocolo resulta difícil. Creo que esto todavía es un reto y un desafío porque no es tan fácil como hacer un barrido completo de todo nuestro personal, porque primero porque es muy rotativo y segundo porque es mucho personal. Entonces también la institución tiene que atender otros eventos de salud. Eso sería una utopía. O sea, imagínese una persona que acaba de ser nombrada, que está tal vez en un nombramiento por 2 días. Y es la primera vez que está trabajando. Incluso se trata de que los nombramientos sean personas que ya han pasado por un proceso de capacitación donde ya hay programas permanentes que incluyen todo este tema, pero a veces no tenemos suficientes personas para hacer los nombramientos y hasta hay que nombrar por inocuo. O sea, es una utopía pensar que todas las personas de todas las instituciones que manejan el protocolo, desde el guarda hasta la última persona, va a conocer eso y va a estar capacitada. Eso yo creo que no pasa con ningún programa. La institución prepara a todos nuestros funcionarios en la Academia Nacional de Policía. Prepara a todos nuestros asesores legales en los protocolos institucionales e interinstitucionales, como es el presente protocolo. Pero eso no es una garantía de que todas las personas, aun y cuando hayan sido capacitadas, pues manejen adecuadamente los protocolos. Para la abogada Larisa Arroyo, la mejora del protocolo de atención ilegal por parte del Estado a las víctimas debe de empezar por el lado de una mejor capacitación de funcionarios, pero también por la concentración de servicios en un mismo lugar. Yo creo que definitivamente los mejores modelos, ¿verdad? Son aquellos que, por ejemplo, tienden a concentrar los servicios de atención a víctimas de violencia sexual en un solo lugar, ¿verdad? Porque entonces eso significa que no tengo que ir a la delegación, después tengo que ir, ¿verdad?, a medicatura forense y después de eso tengo que ir tal vez a un hospital y etcétera, sino que todos los servicios, están concentrados en un mismo lugar. Mañana, en una tercera entrega de este reportaje, hablaremos sobre el caso de la violación de 2 turistas que se presentó en Puerto Viejo de Limón a inicios de este año y qué acciones se han tomado al respecto por parte de las autoridades.